Procedemos. Pues protocolariamente, albricias y bienvenidas y bienvenidos. Proseguimos con la jornada de actividades en el espacio a quemarropa de la 36ª Semana Negra de Gijón. Aprovechamos igualmente para saludar a aquellos que tengan con buen criterio escucharnos y vernos a partir de mañana en el canal de YouTube de un festival que concita y reúne y da la bienvenida por cuarta vez al escritor y periodista Javier Valenzuela y por vez primera al ilustrador, autor de cómic e historietista valenciano Mique Beltrán. Así que de partida, bienvenidos ambos a estos predios. Gracias. En esta ocasión, para quien no conozca a Javier Valenzuela, atesora una muy dilatada, fecunda y convulsa trayectoria como periodista. Durante 30 años hemos podido leer sus diferentes crónicas en el diario El País, desde las diferentes guerras de Oriente Próximo, los Balcanes, o desde corresponsalías pseudodiplomáticas como Rabat, París y Washington. Y en el caso de Mique Beltrán, qué decir de él, una figura imprescindible en el boom del cómic español desde los años 80. A él le debemos ese eminentísimo personaje de Cleopatra, que protagonizaba sus series desde el año 81, si no me equivoco. Ulteriormente, su singularísimo hijo Marco Antonio en las páginas del Pequeño País, revista infantil que protagonizaba parte del suplemento dominical del diario El País, amén de otros títulos como Livingstone y Fumaque, todos ellos republicados en los últimos tiempos a través de Diablo Ediciones y que podéis encontrar, por supuesto, en la carpa de, en este caso, Versos y Trazos y Uso Editorial. Sin embargo, lo que nos trae, lo que nos concita a esta presentación es el hecho de que Javier Valenzuela, amén de su fecunda trayectoria como periodista, alumbra en esta ocasión su quinta novela negra, tras dar la rúbrica definitiva a su trilogía Tánger Noir y a la novela Pólvora, Tabaco y Cuero, con la que incoaba una travesía por un Madrid negro, oscurísimo, en la Guerra Civil Española, y que ahora se continúa con el lacrado Madrid Noir en los años 80, cuya portada ha tenido a bien ilustrar Mique Beltrán. Pueden contemplarla a través de su protagonista, Olga Sanz, una joven periodista ficticia, por supuesto, pero muy bien perfilada, en Diario 16, que se ve desembocada, apostada sobre su cuatro latas, a las puertas de Rocola, sustentando entre sus labios un canuto y en la siniestra una refrescante Fanta de naranja, con lo cual mi primera incógnita, aunque sea en mi caso omnisciente, pero así la traslado, es que quizás estemos, Javier, ante la primera novela negra que combustiona su diégesis en el epicentro de la movida madrileña. ¿Es así? Pues hola, buenas tardes. Gracias por venir. Me parece que sí, que de yo escribo aquellas cosas que me gustaría leer de otros u otros autores, ¿no? Y iban pasando los lustros, las décadas, y decía, coño, carajo, nadie hace una novela negra ambientada en el Madrid de la movida. Digo una novela negra, ¿no? Un noir. Ha habido festivales, música, homenajes, conciertos. Ahora en Madrid mismo hay en el canal de Isabel II hay una exposición sobre la movida, pero una novela negra, ¿no? Y, como dije, como nadie la ha escrito, pues bueno, tendré que escribirla yo. Y creo que sí, que es la primera novela negra ambientada en el Madrid de la movida, entendiendo por la movida finales de los 70, quizá hasta la muerte de primeros 80, hasta la muerte de Enrique Tierno en el 86, que se considera el fin canónico de la movida. Después hubo otras cosas, ¿no? Bien, y, yo llegué a Madrid en la movida, ¿no? Me fichó el diario El País y Juan Luis Cebrián por unas informaciones que había hecho en Valencia sobre el 23F y tal, el golpe de Estado de Milán del Bosch, que por el 23F no fue solo lo del Congreso y Tejero, sino que en Valencia
los tanques, ¿te recuerdan, Mike? Salieron a la calle, la ciudad estuvo... Él iba en uno, dice él, era uno de la mili, que iba en uno de aquellos tanques. Bueno, entonces hice unos reportajes sobre el golpe de Estado, llamaron la atención del país, me ficharon y Juan Luis Cebrián me dio la bienvenida, que entonces era un joven periodista, antes de que se convirtiera en un fracasado tiburón de las finanzas y la política. Era un joven periodista listo y tal, y me dijo, ¿qué quieres hacer en el país? Y yo le dije, hombre, a mí me gustaría hacer sucesos, crónica negra, que me gustaba mucho, pero he visto que aquí no lo hace nadie, en el periódico no lo hace nadie. Me imagino que el género este no entrará en vuestra línea editorial. Y me dice Cebrián, con un brillo en los ojos de alegría, y me dice, mira, es lo que me decía hace unos días García Montt, lo llamó, lo que me decía hace unos días Gabo, que estuvo en Madrid. Y yo digo, perdona, ¿y quién es Gabo? Y dice, hombre, coño, García Márquez. Él lo llamaba Gabo, ¿no? Porque era García Márquez. Me dijo que por qué no había crónica roja, que como le llaman los latinos, en el país. Y yo le respondí lo que te voy a responder a ti, porque nadie quiere hacerla, porque todo el mundo quiere hacer gobierno, parlamento, PSOE, AP, la Orquesta Nacional, el premio Cervantes de no sé qué, y tal, gran cultura, gran tal. Pero si tú quieres hacerla, yo dije, sí, encantado. Descolgó el teléfono, llamó a Augusto del Cáder, que era director adjunto, dijo, Valenzuela, el joven recluta, queda liberado para hacer crónica negra, sucesos. Liberado quiere decir que yo tenía que llevar una o dos historias a la semana, ¿no? Historias negras, verificadas, relevantes, no que un yonki le había robado el bolso a una vieja, porque eso pasaba todos los días en aquella época, ¿no? Bueno, total, que hice periodismo de sucesos en aquellos años, pero era joven, me gustaba la marcha, fumaba marihuana también, bebía, me enrollaba con chicas y vivía la movida muy intensamente. Y también hacía informaciones sobre la movida, proponía reportajes sobre Ukelele, CSEPE, el hortelano, que el jefe de cultura decía, ¿y estos quiénes son? Yo, coño, joder, tío, de verdad. Ukelele es la que ha hecho la portada del disco de Ilegales. ¿Y quién coño son Ilegales? Me decía el redactor jefe de cultura, persona muy prominente en el periodismo y la cultura española, que solo se interesaba por las grandes firmas, o sea, las grandes discográficas, las grandes editoriales y las instituciones promovían. Y en aquellos años, pues viví intensamente lo negro de Madrid y la movida. Era un periodo de libertad, éramos jóvenes, queríamos vivir la vida con intensidad después de la puta mierda del franquismo y queríamos gozar y disfrutar. Pero en paralelo había un Madrid muy negro. Era el Madrid de la inseguridad ciudadana, Madrid y Gijón y Valencia y tal. Pero yo estaba en Madrid. La inseguridad ciudadana, los atracos a banco, gasolinera, los años kinkis. ¿Os acordáis? Los kinkis de los 80, con las escopetas recortadas, los SEAT 1430, dando palos en joyería, gasolinera, tal, bancos, y los yonkis, las muertes por yonkis de las que hablaba Joaquín Sabina, ¿no? Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid, una jeringuilla en el lavabo. Yo levanté cadáveres de yonkis muertos en el café comercial, un par, que aparecían en los lavabos, habían metido una dos y se quedaban allí. Bueno, y entonces, a partir de todo esto, viendo que nadie hacía una novela negra ambientada en ese Madrid absolutamente noir, me hice esto, quise poner a una mujer, carajo ya, porque ya había muchas periodistas, Cristina, tu generación no es la primera, ya había muchas periodistas muy valientes, lo que había era pocas periodistas en puestos de dirección,
no había ni una. Es igual que del jefe de sección para arriba no había una mujer. En El País, El Diario, tal. Pero periodistas de base ya había un montón. Buenísimas, ¿no? Y entonces pongo una periodista levemente inspirada en mi amiga Amelia Castilla del País de entonces, y la pongo pelirroja, que es una cosa que marca la vida de una mujer y de un hombre, supongo que también. La pongo nieta, nacida en el barrio de Tetuán, popular barrio madrileño de Tetuán, y nieta de uno de los personajes de Pólvora, Tabaco y Cuero, el anarquista Liberto Sanz, que era chofer del protagonista del prota en Pólvora, Tabaco y Cuero. Entonces una chica hecha para adelante, muy como muchas chicas de los 80, muy antiautoritaria, lógicamente herencia del abuelo Liberto, y que folla, claro que folla, por supuesto cuando ella quiere, porque esto no lo han inventado la chica de mi generación, mis hijas, lo hacen con libertad absoluta. Entonces estaba peor visto, pero ya había muchas mujeres que follaban, o sea, que se llevaban, que iban al Penta, a la Vía Láctea o al Rocola a ligar, se llevaban al maromo y se lo zumbaban en sus casas. No, era antes de la época del SIDA, lo que tenéis unos añitos, estamos hablando de unos años anteriores al boom del SIDA. Y hay música, la novela hay mucha música, porque cada capítulo es una canción, es una época muy musical. Pero vayamos por partes. Demasiado tarde para comprender, título de la novela publicado por Uso en primicia para la Semana de Gijón, ya que la novela tendrá su curso ortodoxo de distribución a partir de septiembre, pero era muy atinado y lúcido que pudiera estar aquí presente. Sustenta todo su devenir, toda su diégesis sobre las muy túrbidas espaldas de un caso real del que tú fuiste protagonista, el caso El Nani, hoy de nuevo gozando de naturaleza mediática gracias a una serie documental en RTV Play titulada Pacto de Silencio, en la que también brindas tu testimonio. Así que en este caso, con todas las licencias cronológicas naturales de una ficción, atravesamos, ¿no?, los motivos más eminentes, así que me gustaría que pudieras dar un marco auténtico. El ficticio, yo creo que es muy bienvenido que los lectores se asomen a él, pero ¿cuáles fueron los mimbres que desembocan en que tú fueras protagonista desde la redacción del País, de alumbrar, de desvelar el caso El Nani? La transición, y lo sabéis mucho de lo que estáis aquí, hay un relato canónico según la cual fue una cosa de paz, amor y universal, bajo la sabia dirección de Su Majestad el Rey Juan Carlos, donde no se derramó la mal. Pero la transición fue muy sangrienta, y no solo por ETA y el Grapo, también por la ultraderecha, los grupos parapoliciales y por lo que estaba contando la inseguridad ciudadana y los yonkis. De Mariano Sánchez Soler, que está por aquí, ha hecho el que, pues yo digo por la Semana Negra, ha hecho el cálculo de muertos de la transición, no digo de muertos en accidentes de tráfico, y salen 2.000 o 3.000. Bueno, bien. Entonces, ocurría en aquella época, los sucesos había un muerto al día, un muerto no era noticia, ¿no? Un muerto en un atraco y tal, no era noticia, o un muerto por sobredosis. Lo digo yo que cubría sucesos para el País, ¿no? Y por supuesto el robo a una anciana o unos ocupas, eso no era ni noticia, ¿no? Pero esta en concreto, el caso El Nani, que yo cubrí desde la primera noche, es la primera trama que arranca esta novela, porque Olga Sanz se tiene que ocupar de un caso que se le parece y que llamo el caso El Nene. El Nene. Bueno, el caso El Nani está considerado el primer desaparecido en el sentido chileno de la palabra de la democracia española. La policía detiene a un choricete, lo lleva a la puerta le aplica la ley antiterrorista con el permiso de José Barrio Nuevo, lamentable ministro del Interior, de Felipe González, la ley antiterrorista a un chorizo que no tenía delitos de sangre.
lo llevan a Sol, DGS, se decía entonces, Dirección General de Seguridad, lo torturan, se les muere, probablemente de un infarto o algo así, y, coño, qué desastre, tenemos que hacer desaparecer su cadáver, lo tiran a un pantano, nunca ha aparecido. Esos policías, gracias al trabajo periodístico, el mío y el de otros, terminan siendo juzgados y condenados por primera vez por el delito en España de desaparición forzosa, que establece que si la policía detiene o no detiene a cualquiera de nosotros, tiene que dar cuenta de nuestro paradero. O sea, presentaros ante un juez o dar cuenta de nuestro paradero. La policía arguía que se les había escapado en un descampado de Vicálvaro, esposado con la mano atrás, por la noche, 3, 4 de la madrugada, y rodeado de 6 agentes, muchachotes fornidos de la brigada antiatracos. Mi único mérito en este caso fue que aquella noche me moví, recorrí comisaría, juzgados, etcétera, etcétera. No di con el nani, me quedé con la mosca tras la oreja, y luego cuando la policía después, 2 días después, sacó la nota oficial de jefatura diciendo que se les había escapado en un descampado, fui a mi director y le dije, entonces los periodistas vos de las versiones oficiales, dije, esto suena, pero bueno, mal de la hostia. Mi director, tengo que decirlo, mi director es Cebrián y Augusto del Cader, me dijeron, huele mal, sigue chaval, sigue. Y efectivamente, en esos meses de investigación, presiones de la policía, amenazas del propio ministro del Interior, ni que decir tiene, pero veíamos otros tiempos del periodismo, y entonces cuando yo contaba esto a mis jefes, me decían, si están tan nerviosos, chaval, es que vamos bien. Y efectivamente, íbamos bien. Al nani, por sentencia judicial, no cuento teorías conspiranoicas, sentencia de la Audiencia de Madrid, lo torturaron, lo mataron e hicieron desaparecer su cadáver. Amén del caso del nani, tal y como has mencionado con anterioridad, pueblan la novela diversos personajes reales vinculados con el universo artístico del Madrid del momento, como Ucalele y los citados Cesepe y el Hortelano, 2 figuras que destacaron en sus albores como autores de cómic. Así que me gustaría inquirirte, Mique, acerca de cuáles eran las figuras que gozaban de mayor popularidad en ese boom del cómic que pudiste vivir desde la movida valenciana también, y las revistas, los medios especializados que alumbraban un nuevo porvenir entonces. Hombre, en aquella época, un poco lo que dice Javier, ¿no? Destacaban mucho Cesepe, por ejemplo, que había hecho hizo la portada de Golpes Bajos, creo, una de las portadas, y sobre todo Ucalele, que era la fotógrafa oficial de la movida. Además, es que era muy buena. Hacía las fotos y luego las coloreaba, y realmente yo creo que en esa época es que surgieron muchas cosas. La música era muy buena, gente que no tenía ningún prejuicio ni problemas para sacar cualquier tipo de sonido, cualquier tema, ¿no? Y entonces pasa lo mismo con la ilustración, con el cómic, con el cine también, de alguna manera, ¿no? Porque Almodóvar empezó ahí. Y yo creo que fue una época muy importante a todos los niveles, ¿no? Yo creo que no se ha repetido, además, ¿no? Y luego sí que hay una cosa que me parece importante argumentalmente en la novela de Javier, ¿no? Y es que, a pesar de todo ese glamour que tenía la movida, ¿no? con el cine, sí que es verdad que había una corrupción que estaba socialmente, económicamente, era sistémica, ¿no? Y entonces esto me parece muy interesante, que él argumentalmente mezcle estas dos cosas, ¿no? Lo que era el glamour de la movida y tal, con ese mundo corrupto, tanto de la policía como de político y económico, ¿no? Y esto
A mí cuando me propusieron hacer la portada dije, oh, esto suena muy bien, esto suena fantástico, ¿no? Esta novela. Yo no, de hecho no la había leído y hice la portada por las indicaciones que me sugirió Javier, ¿no? Pero dije, wow, la compro. O sea, a mí me cuentan esto y la compro enseguida, ¿no? Y ya te digo, fue un placer hacerla. ¿Convendrías? Tengo que deciros que Mike, que fue uno de los grandes protagonistas de la novela gráfica, el cómic, le llamamos entonces, o cómics, a veces decía cómics con X, era underground, ¿no? Tal, yo lo admiraba y lo seguía, la portada me encanta, y sobre todo, tengo que decir lo que quiero decir, Olga Sanz, mi protagonista, es esta chica que veis aquí, esta pelirroja, delgada, con cierto aire a Loren Bacall, que fuma canutos, pero bebe Fanta de naranja. Detalle que le he copiado, pues Manuel está por ahí, ¿no? Que le he copiado a Eduardo Mendoza, cuyo loco de aquellas primeras novelas bebía Fanta de naranja. Y me pareció maravilloso que en vez de beber whisky, bourbon, Four Roses, Olga Sanz bebiera Fanta de naranja. Y bueno, van en 4 latas, que lo ha sacado también Miquel en la portada. ¿Acordáis el Renault 4 o 4 latas? Y yo iba a inquirir para finalizar también en ese aspecto, si convendrías en que Víbora, Madrid y El Cairo eran los sellos determinantes. Sí, en aquella época, sobre todo el Víbora. El Víbora era, digamos, el cómic de referencia porque también incidía en ese mundo también suburbano, ¿no? Y underground de las calles, de las drogas, de, bueno, un poco los travestis. No, he dicho los travestis, ¿no? Yo soy un todavía lloro la muerte de Ocaña, ¿no? El gran trans de Barcelona, y soy un gran admirador y amigo de Nazario que tenía, le echó un valor para presentar cómic homosexual explícito en el Víbora, ¿no? Supongo que ahora lo prohibirán. Sí, ahora sería impensable una revista así. Suele compulsarse el hecho de que fue un fenómeno que efectivamente era un submundo, un underground que acabó desembocando explícitamente en el universo de los kioscos, pero también un underground que hizo agitar en cierta medida la profesión misma del periodismo. Y aquí también haces una radiografía, Javier, en cierto modo desencantada del momento presente, aupando aquellos tiempos, el ejercicio profesional con una carga ética y sobre todo con mayor conocimiento por parte de los periodistas, ¿no? Vamos a ver, yo, amigos y amigas, no soy de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. No lo pienso. Hay muchas cosas ahora que son mejores que hace 40 años. Entre otras, que mis hijas puedan ser directoras de sus empresas, que se acuesten con chicos cuando quieren y que, bueno, en fin, ejerzan su libertad como lo ejercían con mucho temor y mucha valentía las chicas de los primeros 80. Pero el periodismo no es de las cosas que hayan ido a mejor. Vean, el periodismo en aquella época, lo cuenta Olga Sanz, las redacciones eran divertidas. Se podía beber, se podía fumar, se hacían fiestas. Los mandos confiaban en los reporteros. No nos querían ver pisando moqueta delante del ordenador. No, cuando tú les decías, que así empecé yo el caso El Dani, le dije al subdirector, hay una denuncia, ¿me puedo ir a la calle? Digo, claro, vete a la calle. Aquí no te queremos ver, en la puta redacción no te queremos ver. Vete a la calle y busca la historia, bien. Y bueno, y el ambiente era mucho más juerguista y tal. Los periódicos entonces, por ejemplo, Diario 16 o El País, no pertenecían a grandes grupos mediáticos. El País era propiedad de Polanco y un montón de socios,
y resistía mejor las presiones. Ahora es parte de un conglomerado con banco, fondo buitre, no sé qué más. Diario 16 era también propiedad de unos señores liberales de Madrid, ¿no? Entonces, eso daba más libertad. El Washington Post era del Watergate, era propiedad de Katharine Graham, de una señora que resistía al propio Nixon, ¿no? Bien. Entonces, en aquella época nuestros referentes eran el Washington Post del Watergate, de propiedad de Katharine Graham, y entonces eran nuestros referentes. Entonces, cualquier cosa que oliera a una historia que podía tocarle las narices al poder era bienvenida por nuestros directores y nuestros propietarios. Luego, a partir de los 90, se crearon los grupos multimedia que tenían radio, televisión, en los 2000 internet, que necesitaban 6.000, 8.000, 12.000, 15.000 millones de capital, y entraron los bancos y los fondos buitres. Y una de las extremidades más singulares de Demasiado tarde comprender reside en su propio título, un verso de una canción enigmática y generacional de Nacha Pop, La chica de ayer, y eso nos desemboca en lo que antes aventurabas, que es darle morfología a través de una banda sonora erigida a través de 15 capítulos que en buena medida marcan el pulso del devenir del personaje protagonista de Olga Sanz, y no sé hasta qué punto también de tu propio horizonte musical y emotivo. La movida tiene, yo no sé si la España de hoy tiene una banda musical propia. Me temo que es el reggaetón. En aquellos 80 España tenía una banda musical propia. Entonces pongo canciones existentes en 1984 y arranco con Caramba, Carambita, Carambirura de los Marimeños, con Paco de Lucía a la guitarra. Sigo con Cuatro Rosas de Gabinete Caligari, La chica de ayer de Nacha Pop, que es probablemente la balada más hermosa que jamás hecha en español. El pistolero de Pistones, Ni tú ni yo de Los Chichos, Me quedo contigo de Los Chunguitos. Qué bonita letra, ¿no? Qué bonita letra, por amor de Dios. Bueno, malos tiempos para la lírica, tiempos nuevos, tiempos salvajes de los gijoneses ilegales, porque esa música no se hacía solo en Madrid, también en Vigo, en Gijón, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino con un grupo que me hacía de chicas, que me hacía mucha gracia, y me sigue haciendo mucha gracia. Se llama Objetivo Birmania, y con la canción Desidia, al borde del mar. Toda esta música sonó mientras escribía y sigue sonando. Es decir, los 80 tienen una banda musical. Me temo que la banda musical de estos 2020 sea el fucking reggaetón, ¿no? Pero en fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero sí, cada capítulo tiene una canción, y el ritmo de esa canción, el ritmo narrativo de ese capítulo está vinculado a la canción, o más lento, o más rápido, o más sarcástico, o más melancólico. Pero estuve escuchando esta banda sonora durante todos los meses que escribí esta novela. Me lo pasé muy bien, y yo creo que ustedes se lo pueden pasar bien, porque es una novela, permíteme la promo, de piscina. Es una novela para leer este verano en una hamaquita con una bebida refrescante al borde de una piscina, e intentando aislarse de los malos ruidos que nos llegan desde los medios de comunicación y quizá tal vez desde las urnas. Mique, no sé si también para concluir, en tu caso, ¿qué color considerarías definitivo que pudiera sintetizar o hacer un equilibrio entre los túrbidos sótanos que nos describe Demasiado tarde para comprender y toda la epidermis gloriosa de esa nómina de artistas? Yo lo veo todo en un tono muy cálido y nocturno. Me da la impresión de que la movida y todo lo que circula y tal era muy nocturno, realmente muy de noche.
tanto el tema de fiesta como el tema de relaciones personales, como el tema que también que Javier Upa, que el de la corrupción policial y tal, todo eso era nocturno, ¿no? Entonces yo lo veo bajo neones, ¿no? Neones cálidos y... Antes de que nos echen, el otro día para hacer ver esta novela, me fui con unos amigos a la Vía Láctea, que sigue abierta en Madrid, con neones, colores cálidos y nocturnos, y público golfo. Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias.